pensando que sacaron la cantidad correcta de acuerdo al volumen, pero puede ser que no haya las células madres suficientes que nosotros pedimos. Y nos ha pasado en uno o dos casos que cuando llegaron las células no era suficiente para el paciente poder injertar. Entonces tuvimos que hacer un segundo trasplante porque nos habíamos dado 1,5 litros, pero las células madres que había ahí eran un porcentaje tan bajo que el paciente nunca pudo hacer el engraft. Esto es una foto del centro. Como les dije, la compatibilidad del donante es muy importante para poder prevenir tanto la enfermedad como injerto, contra huésped o el rechazo. Y donantes compatibles de 10 a 10 son los preferidos, pero no siempre son disponibles. Lo que es importante también entender es que cuando se piden donantes, puede ser que demore unas semanas para encontrar el donante que uno quiere, o a veces hasta meses. Y a veces que nunca se consigue ningún donante. Si yo estoy pidiendo al NTP que me consigan un donante específico para poder hacerle más pruebas, el NTP va a tratar por todas las formas posibles de conseguir ese donante y comunicarse con ellos. Pero hay muchas veces que pasa que no se pueden comunicar. O de repente el donante está en otro país diferente y el centro de donación de ese país no se puede comunicar con ese donante porque viven de repente lejos o han cambiado el número de teléfono o lo que sea. Entonces, hay muchas veces que todavía yo mismo, hoy en día tengo varios pacientes con donantes que estoy tratando de buscar, pero no hemos podido conseguir esos donantes. Entonces, el centro de NTP continúa tratando, pero a veces pueden demorar meses hasta conseguir. Esto aquí nomás que para mostrarles más o menos de los pacientes que nos han mandado de Perú, la cantidad de donantes que hemos conseguido. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, al primer paciente, cuando empecé la búsqueda tenía un donante de 10 de 10, un donante de 9 de 8 y ningún otro donante, de los cuales el 10 de 10 no estuvo accesible y el de 9 de 8 tampoco. Eso quiere decir que me quedé sin ningún donante para este paciente. Para este otro paciente nada más que había un donante posible para el paciente, de lo cual ese donante cuando se hacen las pruebas acabó siendo no compatible como esperábamos. Así que ese paciente también quedó sin donantes por ahora. Este paciente nunca desde el comienzo se encontró ningún donante. A este de aquí teníamos 3 de 10, 3 de 9 de 8 y 1 de 7 de 8, de los cuales hay uno que está disponible de 7 de 8 y uno que está disponible de 9 de 8. Este paciente, que me acuerdo hizo una recaída, entonces por ahora tenemos a los donantes on hold, en espera. Esta paciente lo mismo, comenzamos con 4 de 10 de 10 y acabamos con ninguno, 1 de 9 de 8 y acabamos con ninguno otro. Esta comenzamos con 2 pacientes donantes de 9 de 8 y acabamos con ninguno. Y de los 4 donantes que tenemos de 7 de 8, acabamos con 1. Por desgracia, este donante, el día que la pedimos para hacer el trasplante, algo pasó que no nos notifican lo que es, pero algo pasó que el donante no podía pasar al trasplante y nos dijeron que iba por lo menos pasar un transcurso de 6 meses antes que esa donante tuviera accesible nuevamente. Este paciente también nunca conseguimos ningún donante y ella, tenemos de los 4 que comenzamos aquí, ninguno de ellos fueron compatibles y de los 7 donantes que teníamos aquí, nada más que 2. Así que como ven, a veces uno empieza con una cantidad de donantes y decimos, wow, vamos a conseguir bastantes y a veces acabamos con ninguno. Esta es parte de la unidad nuestra de trasplante, donde los niños pueden ir a jugar cuando no están dentro del cuarto. Así que lo que quiero que sí que entiendan bien es que la búsqueda de donantes no es nada fácil. A veces tengo pacientes que me llaman todo el tiempo, los padres de los pacientes, has conseguido donantes, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se demora tanto? Pero
buscar un donante realmente es algo muy difícil y que puede demorar muchísimo tiempo, y a veces que acabamos sin ninguno. En este momento tenemos a Brasil y Argentina, de los cuales he conseguido muchos donantes en mi búsqueda brasileña, pero el sistema de Brasil no está funcionando muy bien todavía. Okay. Entonces quiere decir que muchas veces yo pido a los donantes para que se me hagan las tipificaciones y nunca me contestan, porque no tienen todavía el sistema implementado para hacer las búsquedas más fáciles de conseguir los donantes, de llevarlos a hacerle las tipificaciones que los otros países requieren para las pruebas que estamos teniendo. En el Perú, usted nos ha dicho que para muchos de nosotros tenemos chicos que queremos hacer búsqueda internacional. Tenemos estudios de ellos de baja resolución, ellos aquí en el Perú. Usted dice que si nosotros queremos hacer una búsqueda, nos ingresamos al sistema y eso no cuesta nada. Y pues luego cuando ya identificamos algún potencial donante y hay necesidad de hacer una prueba, supuestamente el paciente de acá o el centro de acá tiene que pagar. Pero para poder hacer eso, por ejemplo acá en el Perú, tenemos 2 unidades de trasplante o 3 unidades de trasplante. Y cualquier unidad de trasplante puede ingresar al sistema, solicitar la búsqueda de salud, o tiene que estar acreditada o registrada para poder hacer este ingreso. Tiene que estar registrada para la NPP para poder pedir un donante tiempo. Entonces, cada vez que se registra un centro con el NPP, entonces a la coordinadora le otorgan una llavecita especial con unos códigos para poder entrar en ese sistema. Si no, no puedes hacer ninguna búsqueda, pero tenés que estar también afiliada con ellos porque ellos te tienen que poder, primero que nada, tienen que saber qué tipo de trasplante, el centro de trasplante, si estás acreditado o no. Y segundo, también tienen que empezar a hacer toda una parte económica. A quién que le van a mandar las cuentas cada vez que llega una cuenta de donante, a quién se envía, quién va a pagar por todos esos costos. Doctora, he escuchado decir que el paciente está en terapia, y luego se hace la donación, y bueno, pues puede haber eso ocasionalmente, de que en un momento donde se niegue, el paciente ya está con la criatura encima. La pregunta es, cuando usted dice que eso no es posible, me entiende como que legalmente, que no es posible, mucho que donante días antes de iniciar la quimioterapia el paciente done para asegurarle ello. Explíquenme, por favor. Eso, es decir, en casos especiales se puede pedir, pero eso tiene que ser el médico de la unidad de trasplante, tiene que comunicarse con el director de la RDP y para presentar el caso y decirles por qué se precisan coleccionar las células y almacenarlas antes de tiempo. Nosotros tuvimos un caso de una paciente que tenía sickle cell, que fue a trasplante, pero también precisaba un trasplante de hígado. Entonces, la forma que había que hacerlo era el trasplante de hígado se iba a hacer primero y a las 4 a 6 semanas más tardar se hacía el trasplante de médula. El problema que teníamos era que la donante no estaba accesible todo el tiempo. Ella tenía problemas de trabajo que tenía que estar viajando bastante frecuente y eso nos preocupaba porque decíamos, primero que nada no sabes cuándo va a estar el hígado disponible y después tratar de 4 o 6 semanas más tarde para llevar al donante a sacarle las células, no sabíamos si el donante iba a estar disponible. Entonces les presentamos el caso de ese NPP y nuestro médico habló con el director, pero prefirieron esperar y ver si era algo que se podía hacer cuando era tiempo. Si veían que cuando finalmente iba a recibir el hígado, el donante 4 o 6 semanas no iba a estar disponible en esa fecha, entonces ahí recién iban a ver la posibilidad de decirle al donante que done
donantes y después mandarlas a nosotros para poder almacenarlas y después descongelarlas para cuando se den. Pero el problema es que ellos saben que cuando haces todo ese tipo de proceso de congelamiento y todo eso, después perdés muchas células en el proceso. Entonces prefieren dar las células frescas y que lleguen en el momento adecuado. Buenas tardes. Una consulta. ¿En cuánto tiempo se puede solicitar una nueva búsqueda? Por ejemplo, en el caso de los pacientes en los que no se ha encontrado ningún donante compatible, como los que he presentado. Las búsquedas las hago todo el tiempo, así que por lo menos 1 o 2 veces por semana estoy entrando en el sistema para ver si hay algún donante nuevo. Y sabemos que los donantes siempre se están reclutando, entonces puede ser que algún donante algún día esté disponible para el paciente. Entonces, no se para de hacer búsquedas a menos que o el paciente muere o la familia ya no está más interesada en el trasplante. Sí, porque bueno, la mayoría de los pacientes que se han mencionado en la lista son pacientes del Hospital de Plásticas. Entonces hay algunos pacientes que se mantienen en remisión y otros pacientes que hacen recaídas, ¿no? Mientras se consigue el donante. Entonces ahí se ha mencionado que la búsqueda puede demorar de 3 a 6 meses, ¿no? Para encontrar un donante compatible. Si es que no se encontrara en 3 a 6 meses, ¿se espera un tiempo para volver a buscar o se sigue buscando siempre? Se puede seguir buscando, eso no hay ningún problema. Digo 6 meses para darles un plazo para que vean que no es algo inmediato, pero puede ser a veces 9 meses, 1 año y a veces nunca se encuentra, pero mientras que el paciente quiera ir al trasplante y los médicos digan que es todavía candidato para el trasplante, entonces se sigue haciendo la búsqueda hasta a ver si se encuentra algo. Y uno puede entrar en el sistema tantas veces que quieres. Puedes entrar 20.000 veces por día o todos los días, como quieras. Es decir, no hay un límite o de entradas al sistema o de pacientes que puedes poner en el sistema para hacer búsquedas. Gracias. Doctora, si se encuentra un donante compatible y al final se ve que lo mejor sea la colecta por sangre periférica, ¿en Estados Unidos existen algún beneficio o si hay algún ente regulatorio en cuanto a, porque la sangre periférica se necesita más o menos 5 días de la colocación de lo que son del factor estimulante colonia? Si el donante, por ejemplo, está trabajando, necesita algunas leyes o algo que le dé esa opción de descanso por 5 días, por ejemplo. Si te escucho, entendí bien, si para el donante hay determinado plazo de días que se puede dar. Claro, si el donante en esos 5 días que necesita para la aplicación de lo que son los factores estimulantes, en Estados Unidos existe alguna norma que lo beneficia como para que tenga descanso esos 5 días y por ejemplo que esté trabajando el donante y existen esas opciones. Eso todo depende de cada trabajo donde el donante trabaja. Es decir, generalmente uno puede escribir cartas, bueno, nosotros no porque se lleva al paciente, pero vamos a decir que uno de los donantes es un familiar del paciente nuestro. Sí, lo que hacemos es escribimos cartas pidiéndole permiso para que él pueda estar fuera del trabajo por determinada cantidad de tiempo, les explicamos por qué y muchas veces se lo otorgan sin ningún problema. Entonces es algo que sí que podemos trabajar. Cuando es el centro de donantes ya es diferente porque nosotros no tenemos acceso, pero estoy segura que es algo también que se puede hacer. Buenas tardes, doctora. En Estados Unidos, ¿qué estrategias se usan para incentivar al poblador promedio a realizar la donación, sabiendo que si es aliado compatible va a ser un poco engorroso para él? Y la otra pregunta es si sería factible en el país organizar, me refiero a los altos costos económicos, una capacidad para reclutar donantes, o si debería ser tal vez un centro
organizaciones afiliadas con ellos para también ayudarlos a reclutar donantes. Hay muchas fundaciones, por ejemplo, que lo único que ellos hacen es tratar de ir y educar a la población por la necesidad de que hay por donantes y explicarles realmente cómo son las donaciones, porque el problema que tenemos es que hay mucha gente que tiene el concepto que una donación es algo espantoso, o que te puedes morir, o que vas a estar con dolores por meses, y entonces es algo que uno tiene que educar mucho al pueblo para que sepa realmente la realidad, no lo que escucharon de otra persona que puede ocurrir. ¿Te contesté la pregunta? Doctora, ¿cómo hacen el seguimiento de los donantes y si han tenido alguna experiencia sobre complicaciones del donante? Es cierto, nosotros lo que hacemos es vemos al donante antes del trasplante para también hacerle todas las evaluaciones y estar seguro que el donante está disponible. Una vez que decidimos que el donante puede pasar, entonces unas 6 semanas después, primero 2 semanas después de la donación, se trae al donante a la clínica para hacerle un examen de sangre para ver cómo están los conteos. Y después, si es necesario, lo vemos de nuevo 6 semanas más tarde. Y una vez que eso, después ya no lo vemos más. Si llegan a tener alguna complicación, entonces lo vemos más frecuentemente. Pero realmente lo único que hemos visto en los donantes es que quejan de un poquito de dolor y cuando es médula ósea, pero te dicen es lo mismo que el dolor es más como si se hubiera caído de un caballo o algo así. Y a veces simplemente también un poquito de anemia y se les puede transfundir la sangre o si es posible se colecciona la sangre de ellos autólogo antes del trasplante para poder infundirlo después. Esto todo depende de cada centro también porque los costos son altos. Entonces sabemos que si es un donante que está donando muy pocas células porque el paciente es muy pequeño, entonces no les exigimos que vayan a hacer una autodonación de sangre para bajar los costos. Yo he leído que hay muertes, pero por donantes no emparentados. Pero por donantes no emparentados, no sé si usted tiene alguna información. Muertes de donantes no hemos tenido. No sé, a través de la LATUMI sé que ha habido algunos casos que hemos escuchado, pero uno fue cuando le pusieron al donante una línea central, pero eso es realmente lo único que he escuchado más nada. Para una inquietud, los casos que han presentado en Perú, veo estos estudios de complejidad de 9, de 10, díganme, para hacer ello, ¿tuvieron que enviar de Perú al paciente o solamente sacaron ustedes muestras sanguíneas acá en nuestro país? No, lo que nos envían de aquí es una muestra sanguínea. Por eso hacemos la tipificación en el laboratorio nuestro para poder, entonces, lo que es muy importante entender es que la tipificación para el donante, si es el donante que vamos a usar y el paciente, tienen que ser hechos en el mismo laboratorio. Porque después de eso, cuando vas a hacer los chimerisms, ¿se dice así en español? Los camerismos, es necesario tener todas las DNA pre-trasplante, tanto del paciente como del donante, para poder compararlo. Entonces, si se manda, es muy difícil mandarlo a otro laboratorio que se haga porque no van a tener las muestras ahí. Sí se puede de repente enviar las muestras originales para el nuevo laboratorio donde se van a hacer. Que hemos tenido algunos casos de pacientes, por ejemplo, que se mudan, que tuvieron el trasplante hecho vamos a decir, en Nevada o en algún otro estado, y después se mudan para el estado nuestro, y por el tipo de seguro que ellos tienen, el seguro no paga hacer la tipificación en el otro estado. Entonces se ha pedido que nos manden todas las muestras originales a nuestros laboratorios, donde el laboratorio de HLA, lo que ellos hacen, rehacen todos los estudios, y entonces ahí podemos continuar haciendo los chimerisms. Dos preguntas. La primera es relacionada con la prueba de identificación. La salida no es más práctica que una muestra sanguínea y los costos. Y la segunda pregunta está en relación
hisopo. Porque el problema es que si la muestra no está hecha perfecta, puede ser que no tenga suficiente DNA para que ellos puedan amplificar todo para hacer la secuencia, o mismo a veces sacar suficiente DNA para hacer mismo la resolución básica. Entonces, cuando pedís muestra de sangre, mientras que los conteos estén adecuados del paciente, ahí vas a poder obtener suficiente DNA para eso. La segunda pregunta era, ¿me olvidé? Okay. El seguro para donantes, ok. Allá en Estados Unidos, en la mayoría de los lugares, el seguro del paciente se le cubre todos los costos del donante. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que el hermano va a ser el que va a ser donar y tiene seguros diferentes porque el hermano, vamos a decir que ya trabaja y tiene su propio seguro, el seguro del donante se le va a cubrir todos los costos, no importa lo que sea. Okay, entonces no está permitido cobrarle al donante nada del seguro de él. En el término de los pacientes internacionales o donantes que no son relacionados, es la misma cosa. Todo el costo es abarcado por el seguro del paciente. No sé si había una referencia sobre la forma como el donante se puede inscribir al sistema de este registro internacional, si es solamente por vía web o también tiene que estar en una campaña de donación de sangre o además hay algún método adicional para poder tener esa acogida y ser mayor la cantidad de personas registradas. Y lo otro era que sí hay que renovar la voluntad de seguir siendo donante en este registro, porque luego sabemos que hay un registro informático que uno hace protesta, pero luego como que estar seguros si esa persona sigue siendo un donante para el medio laos o de proyectos hematopoyéticos para poder contar con él. Gracias. Sí. Es muy importante eso. Y hemos tenido pacientes donantes, por ejemplo, que en este momento yo tengo un caso de un paciente que es la madre japonesa y el padre es chino. Entonces sabemos que los registros de Japón son los que van a conseguir los mejores donantes, aunque hay otros donantes en Estados Unidos que tienen descendencia. Pero el único donante que tengo para ese paciente, cada vez que nos comunicamos con el NDP y ellos se comunican con el registro de Japón, nos dicen no hemos encontrado donante. Estamos siguiendo la búsqueda, pero entonces es muy importante tratar de siempre mantener toda la información del donante lo más vigente posible para poder hacer los contactos inmediatos. ¿Era eso lo que preguntabas? Una era que se mantiene actualizada la voluntad de querer seguir siendo donante dentro de este registro internacional, y la otra era la forma como un donante puede llegar a ser parte de este registro. Es decir, el donante es algo que siempre se le pregunta, ese es el lugar que se le envía tarjetas para que llenen la información correcta y también para ver si ellos quieren continuar siendo donantes. Ahora, si el donante te envía eso de nuevo al NDP, eso es diferente. Entonces, hay veces que pasa que el donante decide que no quiere ser más donante y que lo saque del registro y ya se elimina ese donante. Pero si no, a veces hasta el momento que uno no pide al donante ese, no sabe si el donante está dispuesto o ya no quiere ser más parte de ese proceso de donación. La forma como uno puede ser parte de este registro, ¿qué métodos utilizaría? Para poder ser parte de este registro. Como ¿Utiliza vía web o una campaña de donación de sangre o una campaña? Si tú quieres estar parte del registro ese, te puedes entrar directamente al NFP, que ellos tienen un website que se llama Be the Match, o si no entras al National Marrow Donor Program, y entonces ahí tenés un área donde dice quiero ser donante. Entonces haces el clic ahí, y entonces te piden toda la información y te mandan entonces un kit donde te puedes hacer la prueba de software. Y entonces se lo mandan de vuelta para que ellos